planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Vivo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo
al pecado de condenación y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, de la muerte despertó mi corazón. La esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual, solo de Jesús, la sangre de Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Qué bendición que Dios nos haya dado otra oportunidad para abrir los ojos en esta hermosa mañana dominical, que por cierto pues es el último domingo de este año 2020, pues que este año ha dejado pues mucha tristeza, dolor en algunos hogares, y pues gracias al Señor que nos da la oportunidad para que nosotros
pues continuemos hacia adelante confiando en que Él nos va a seguir ayudando y nos va a dar la protección hasta que Él lo decida. Gracias a todos los que ya están en línea. Les hacemos llegar una vez más estos saludos y pues vamos a orar para que Dios nos dé la bendición a través de su santa y bendita palabra. Hoy vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 3 de la epístola de San Pedro, del versículo 18 al 22. Y pues esperemos que nuestro Señor Jesucristo nos hable por medio de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Una oportunidad que Dios nos da para que nosotros sigamos confiando en que Él nos va a seguir dando de su provisión, de su bendita misericordia y de su gracia. El tema se llama Sin sacrificio no hay victoria. El contexto, pues es el mismo de la epístola, que tiene por nombre de Primera de San Pedro, y son los sufrimientos. Y oremos una vez más para que Dios nos dé la bendición de que seamos bendecidos a través de su santa y bendita palabra. Acompáñeme a orar. Padre bendito, en esta mañana, mi Señor, le damos las gracias, Padre, porque usted vino a este mundo ya hace más de 2000 años, vino a cumplir la obra que su Padre le mandó para que hiciera. En esa obra, Padre, estábamos nosotros para que usted nos diera la salvación, que gracias por haber puesto la fe en usted, ya hemos obtenido la salvación y también el perdón de nuestros pecados. Oramos para que su divina presencia nos siga motivando para continuar hacia adelante y para que nosotros siempre nos mantengamos en oración, clamando para que usted nos dé de su protección y nos ayude a cada momento con nuestras luchas o pruebas que quizás algunos de nosotros estemos pasando. Oramos para que usted nos dé la paz en nuestros corazones. Oramos para que su divina presencia siempre esté para motivarnos, para continuar confiando en sus benditas promesas que tienen para con nosotros. Gracias, mi Rey amado y bendito, por el gran ejemplo que usted nos dejó de sufrir. Y es la herencia terrenal que usted nos dejó a nosotros para que suframos en el nombre de usted, pero también tenemos una herencia espiritual de que vamos a estar un día ante su santa y bendita presencia. Le damos las gracias, bendito Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues antes también iniciar con estos textos, déjeme decirle que son textos que son muy difíciles para darles la interpretación. Y todos los comentarios que miré, pues todos decían lo mismo. Las Biblias también en sus comentarios decían que eran unos textos muy difíciles para darle la interpretación. Así es de que yo le hago aviso de esto con el propósito para que yo no me crea más sabio que otros, ni tampoco quiero contradecir lo que otros también ya pues han hablado acerca de lo que estos textos nos están enseñando. Y vamos a iniciar con el versículo 18. El tema ya se dijo, pues es sin sufrimiento, sin sacrificio, no hay victoria. Entonces, en el versículo 18 dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, para llevarnos a Dios siendo a la verdad, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bien. Miramos aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo sufrió una sola vez. Y cuando dice una sola vez, también quiere decir que este sufrimiento es para siempre. Y que a través de estos sufrimientos que Él sufrió, aquí estamos mirando el propósito. ¿Es para qué? Para llevarnos a Dios. Y esa es una bendición para cada uno de nosotros, los que hemos puesto la fe en el Hijo de Dios.
Estamos confiando en Él porque Él sufrió. Y aquí miramos, aquí Él nos está dando una bendición de lo que ya tenemos para llevarnos a Dios. Y es solamente a través de Él que el hombre y la mujer que se arrepiente poniendo la fe en el Hijo de Dios va a llegar a la presencia de Dios. Pero miramos que Él sufrió por los justos y por los injustos. Aún Él murió por aquellos que no creen en Dios y también murió por aquellos que están rechazando a su Hijo Cristo Jesús en este mundo. Ahora, nosotros, dice la palabra, es que hemos sido ya justificados en el libro de Romanos capítulo 5, en el versículo 1 al 2. Nos dice que ya fuimos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí llama a unos que son los injustos. Y aún por esos también murió el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que reconocer. Y al reconocer lo que Dios hizo a través de su Hijo, entonces nosotros tenemos que reflexionar a que no echemos en vano o que no tengamos en vano los sufrimientos del Señor Jesucristo, porque lo hizo por nosotros. Él, siendo justo, siendo sin pecado, santo, murió por los pecadores. Y es con ese propósito que estamos mirando aquí, para llevarnos a Dios. También dice que muerto en la carne. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tomó cuerpo humano, se encarnó y fue muerto y resucitó al tercer día. Pero su espíritu no murió. ¿Por qué no murió? Porque también su espíritu es eterno. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14? Déjese lo leo, está unos libros atrás. Dice en el capítulo 9, versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, sí, el Señor Jesucristo estuvo en una tumba por 3 días, 3 noches, así dice la palabra de Dios, y al tercer día resucitó, pero su espíritu estaba vivo. Y ya miramos por qué está vivo, porque su espíritu es eterno. Es eterno. ¿Y quién es eterno? Pues solamente Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Es que el Espíritu Santo también es Dios. Es una bendición para nosotros, que nosotros debemos de aferrarnos a las promesas que Dios tiene para con nosotros. Nos dio esta bendición de conocer de cómo obtener la salvación, y estamos mirando que solamente es a través del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Volvemos al punto que dice, por los injustos. Ahora también ¿quién es justo? ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10? ¿Qué es lo que nos dice allí? Déjese lo leo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pero aún así Dios envió a su Hijo para que nosotros, que éramos injustos, hoy ya somos justos porque hemos sido justificados, pues ya, miren, nos hemos arrepentido y ya tenemos esa bendita promesa que Dios nos dio, que es para que estemos en su divina presencia. Qué bendición para nosotros, y podemos mirar el amor de Dios que tiene para toda la raza humana. Ahora, volviendo al punto de lo que se dijo, de que Él murió en la carne, pero su espíritu siguió viviendo. Y esta última parte de este versículo 18 es para que nosotros podamos tener un panorama de lo que el apóstol San Pedro va a seguir enseñando a partir del versículo 19 y versículo 20. Dice, en el capítulo 2, dice, en el cual, o sea, esta palabra en el cual quiere decir el Espíritu Santo,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Fue a predicar a los espíritus encarcelados. Aquí está una pregunta. ¿Cuándo les predicó? ¿Cuándo les predicó? Miren, en el capítulo 1, en el versículo 10 y 11, vamos a leerlo. Ya lo habíamos leído, empezando esta epístola. En el capítulo 1, versículo 10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, vamos a mirar que aquí el apóstol San Pedro está mencionando el diluvio, lo que pasó en aquel tiempo cuando Noé, por 120 años, estuvo predicando el mensaje de salvación. ¿Y sabe usted cuántos creyeron? Solamente Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras, o sea, 8 personas. 8 personas. Ellos, por haber creído en ese juicio que Dios envió, ellos creyeron y se salvaron. Se salvaron. Ahora, ya miramos que Dios hablaba por medio de los profetas. El Espíritu de Cristo habló por medio de Noé. Si usted tiene otra opinión, le repito, está bien. La salvación ya la tenemos. Ya somos salvos por haber puesto la fe en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en los tiempos de Noé, esos espíritus pues claramente no estaban encarcelados, pero estaban escuchando el mensaje que Noé les estaba predicando y rechazaron el mensaje. Rechazaron el mensaje. Y cuando el apóstol San Pedro, en aquel tiempo pues esos espíritus no estaban encarcelados, pero cuando el apóstol San Pedro ya estaba escribiendo esta epístola, ya estaban encarcelados. Esa es la opinión que yo le puedo dar. Y dice que solamente 8 personas se salvaron. Y esa es mi opinión también que yo le estoy dando. Usted tiene otra, está bien. Pero yo me aferro a lo que dice en el versículo 20. ¿Qué es lo que dice? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ahora, note usted esto. Noé estaba dentro del arca. Y aquí el apóstol San Pedro tiene en su corazón y en su mente lo que aconteció en aquellos tiempos de Noé. Las aguas ahogaron a los que desobedecieron y las aguas salvaron a los que obedecieron. Pero Noé estaba dentro del arca. Estaba dentro del arca. ¿Y por qué le digo esto? Porque vamos a mirar más hacia adelante lo que el apóstol San Pedro nos va a decir. Pero solamente aquí el apóstol San Pedro está haciendo como una ilustración. Porque el agua no nos puede salvar cuando nos somos bautizados, vamos a mirar. Ya miramos que solamente por poner la fe en el Hijo de Dios hemos obtenido la salvación. Pero mire lo que trae la desobediencia al Evangelio. Si la gente rechaza el Evangelio, no tiene salvación, pero si acepta el Evangelio, sí tiene la salvación. Es por eso que se está predicando, igual que hoy en estos días, lo mismo, que se arrepienta la gente, y mucha gente no se quiere arrepentir, y mire que Dios tiene mucha paciencia. Por 120 años Noé estuvo predicando el arrepentimiento mientras construía el arca y nadie se arrepintió. Ahora sabemos que el apóstol San Pedro nos va a decir en su segunda epístola que este mundo ya no se va a terminar por medio de agua o por el agua, pero va a terminarse por fuego. Entonces hoy podemos decir
simbólicamente que el Señor Jesucristo es el arca, para que todo aquel que entre en el arca que es Él, se pueda salvar. Si tú estás escuchando el mensaje de arrepentimiento, no tardes mucho en arrepentirte. No sabemos cuánto Dios te va a llamar para juzgarte. Miramos estas cosas que están sucediendo en el mundo hoy día, en este año 2020, que dejó pues gran tristeza, como ya se dijo, y dolor en muchos hogares. ¿Cuántas cosas están resultando más todavía? Viene otra pandemia, aparte de la que ya está aquí, aparte de la que ya estaban antes. ¿Qué es lo que está diciendo Dios con esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues que busquemos la presencia de Dios para recibir el perdón, pero tienes que arrepentirte. Por 120 años. Y Dios tuvo mucha paciencia. Y nadie se arrepintió, solamente 8 personas. No esperes que suceda algo a tu vida para que te arrepientas. Arrepiéntete. Dice la palabra es que hoy es el día de la salvación y solamente te puedes salvar a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Y Dios, como ya estamos mirando aquí, tiene mucha paciencia. Es la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo para que todos se salven. El Señor Jesucristo también habló acerca de estos días, en los días de Noé, en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 37 al 39. Capítulo 24, versículo 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. En el 39 está la palabra clave: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé a los de estos días no son mucha la diferencia. Se sigue predicando el Evangelio para que la gente se arrepienta y la gente no se quiere arrepentir. Así es, y el Señor Jesucristo está haciendo la invitación. Él te hace la invitación para que vengas a Él. Ya nosotros aceptamos esta invitación que Él nos hizo y mira, Él te puede usar de una manera que tú ni siquiera te imaginas. Pero tienes que venir a Él en el arrepentimiento. Y Dios te puede usar como un instrumento para su gloria. La Biblia es palabra de Dios y todo lo que está escrito aquí es verdad. Es verdad. Algunos también están diciendo que el Señor Jesucristo, o enseñan que el Señor Jesucristo fue a predicarles a estos espíritus que están encarcelados para darles una segunda oportunidad para que se salven, pero dice la palabra de Dios que no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 27, ¿qué es lo que nos dice allí? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay una segunda oportunidad. La oportunidad para que te salves es cuando tú tienes vida. Y este texto pues nos puede enseñar pues varias cosas, pero son 3 las que nos va a enseñar. ¿Qué es lo que nos enseña este texto? Número 1, el hombre no puede evitar la muerte. No la puede evitar el hombre la muerte. Ese es el número 1. El número 2,
El hombre no puede escapar del juicio de Dios después de la muerte. Número 3, no hay reencarnación ni estado intermedio. En otras palabras, la religión popular que enseña que el purgatorio existe, no existe. La palabra nos dice a nosotros que ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5. El apóstol San Pablo allí nos dice específicamente, ausentes del cuerpo, o sea, en cuanto morimos, estamos en la presencia de Dios. No hay un lugar a medias. No está el purgatorio, no existe. Aquí nos está diciendo que está decretado que el hombre muera una sola vez e inmediatamente después el juicio. Arrepiéntete. Hay que arrepentirnos. Quizás aunque todavía nosotros como cristianos podemos fallar o también como cristianos estemos ignorando lo que la palabra de Dios dice porque no pasamos tiempo en la palabra. Y tenemos que pasar tiempo en la palabra para estar informados acerca de la palabra, lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere enseñar. Como iglesia quizás también ya estemos como en un estado como vegetal, ya no solamente estamos ahí, no, pero Dios quiere que estemos activos, pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo en oración. Y estas cosas que sucedieron aquí en el diluvio son verdaderas, son verdaderas. Ahora lo que dice el Señor Jesucristo ahí, el casarse, el darse en casamiento, no es malo, el comer tampoco es malo. El matrimonio es mandado por Dios, fue establecido por Dios. Aquí, el problema es que la gente no entendió. Hasta que llegó el diluvio se lo llevó a todos. También hoy en día la gente no entiende. Dios los está llamando al arrepentimiento y hacen caso omiso al llamado de Dios. Es lo que dice en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Dios tiene mucha paciencia. Vamos a mirar en la segunda epístola, que Él no termina el mundo. ¿Por qué? Porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Cambio de mentalidad. Cambiar nuestra manera de vivir. Dejar de hacer lo malo. Y dedicarnos a hacer lo bueno. Y lo bueno solamente está aquí escrito en la palabra de Dios. No hagamos oídos tardos para oír. Dios está hablando hoy. Habló por medio de los profetas, habló por medio de Noé, hoy está hablando por medio de sus mensajeros, llevando el mensaje de reconciliación para que la gente se arrepienta para con Dios. Entonces, no hay purgatorio. Y pues vamos a mirar lo que dice el apóstol San Pedro también, que salvados por el agua, ya se dijo lo que el apóstol San Pedro tiene en su mente, lo que pasó en el diluvio, y en el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, fíjese bien, no salva, pero mire, entre paréntesis, ¿qué es lo que dice? No quitando las inmundicias de la carne. El bautismo en agua no te puede perdonar los pecados. Lo único que te perdona los pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol San Pedro? Que el bautismo ahora esto nos salva. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol San Pedro? Primeramente, la palabra bautismo en el idioma griego quiere decir ser sumergido. Aquí está la pregunta. ¿Noé y su familia fueron sumergidos en el agua? La respuesta es no. Ellos, como ya se dijo, estaban dentro del arca, él y su familia. No fueron sumergidos en el agua para obtener el bautismo para ser salvos.
¿Qué está diciendo el apóstol San Pedro? El apóstol San Pedro pone una ilustración del agua que salvó a los que obedecieron a Dios, y los que rechazaron el mensaje de Dios fueron ahogados. O sea, no se salvaron. No se salvaron. Fueron ahogados por el agua, y San Pedro tiene esto en su mente, como ya se dijo, y lo tiene también en el corazón. Todos aquellos que no se arrepintieron al mensaje de Noé. Mire, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, del versículo 1 al 2. ¿Qué es lo que nos dice allí? Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. ¿Estoy en qué? Estoy en Romanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 2, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, cuando Dios sacó a la nación de Israel, y que ya estaban a la orilla del mar, y venía el ejército de Faraón, ¿y qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué es lo que Dios le ordenó a Moisés? Que extendiera su vara, y el mar se iba a dividir. Y así sucedió. ¿Fueron acaso el pueblo de Israel, fueron también mojados por el agua? Claramente que no. Entonces, que fueron también bautizados en Moisés, como su líder, como su líder. Estaban siendo guiados claramente por Dios, pero Moisés era su líder. Y estaban unidos a él como su líder, como también nosotros estamos unidos a nuestro líder, único líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos con Él. Ahora, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 16, ¿qué es lo que nos dice allí? Acerca de cómo pasó el pueblo de Israel por el mar. Capítulo 14, versículo 16. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar. ¿En qué? ¿Qué es lo que dice? En seco. En seco. Dios abrió el mar y el pueblo de Israel pasó como si estuvieran pasando por la orilla del mar por la pura arena. Vea usted el poder de Dios. Entonces, el bautismo no es un requisito para obtener la salvación. Somos salvos solamente por poner la fe en el Hijo de Dios. Así hemos obtenido la salvación. El bautismo, el agua, no te quita las inmundicias de la carne. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, déjele leer un poquito atrás. En el versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociada en los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno que ya solo leí, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. La salvación se obtiene solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua no trae la salvación, no quitando las inmundicias de la carne. Solamente lo que te quita la inmundicia de la carne es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no el agua. Y cuando yo me bautizo, me estoy identificando con mi Señor Jesucristo. Estoy declarando públicamente mi fe en Cristo Jesús y de algo que ya pasó interiormente en mi corazón. Entonces, como cristianos nos debemos de bautizar claramente que sí. Estamos dando una fe pública que somos del Señor Jesucristo.
pero no es para la salvación. Y también tenemos otro ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Lo crucificaron junto con 2 malhechores. Uno de ellos creyó que el que estaba crucificado a medias de ellos era el Hijo de Dios. Y él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo vas a estar en el paraíso. No le dijo, no, sabes que tienes que bajarte la cruz, tienes que bautizar y sabes que yo tengo el poder para hacerlo, pero no. Solamente por poner la fe en el Hijo de Dios hemos obtenido la salvación. Y es lo que significa, es lo que el apóstol San Pedro nos está diciendo aquí. Aunque dice, nos salva, pero también dice, no quitando las impurezas de la carne. Pasaron el mar llamado Rojo los israelitas y claramente lo pasaron en seco. El bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Lo dice en Romanos capítulo 6. Es un testimonio de mi fe pública cuando somos bautizados en el agua y no es para ser salvo. Yo soy salvo por poner la fe en el Hijo de Dios. Si no fuera así, los demás textos se contradirían. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Volviendo al versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Ya estamos disfrutando ese lugar, espiritualmente, aunque físicamente estemos aquí, pero espiritualmente ya estamos en la presencia del Señor. En el versículo 22 nos dice también una bendición tan grande, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No solamente el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero aún aquí miramos que todo está sujeto a Él. Todo está sujeto a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que creó todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Ya dijimos que el tema se llama sin sufrimiento no hay victoria. El Señor Jesucristo sufrió, pero mire, hoy está ¿en dónde? En el cielo. Sufrió por nosotros. Y ya miramos lo que dice el versículo 18, para llevarnos al cielo. Están sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ante Él se va a doblar toda rodilla. Yo ya doblé mi rodilla ante Él reconociéndolo como mi Señor y Salvador. Y he obtenido el perdón de mis pecados y he obtenido la promesa de ir a su presencia algún día. Ese día solamente lo sabe, pero estamos preparados para esto. ¿Tú estás preparado para esto? ¿Estamos siendo negligentes en cuanto a lo que la palabra de Dios dice? Aunque somos cristianos, muchas de las veces ya no pasamos tiempo ni en la palabra, ni pasamos tiempo en oración. Cuando es un encargo que Dios nos dio a nosotros, que pasemos tiempo en su palabra, pasemos tiempo orándole a Él, para que seamos librados de todas estas cosas que están en este mundo. Y si no libra, gloria a Dios, y si no libra, también gloria a Dios. Pero ya tenemos esta bendita promesa, ¿dónde vamos a estar? No solo la cabeza de la iglesia, como ya se lo dije, pero a Él están sujetos todas las cosas, porque Él fue el creador de todas las cosas. Vino a morir por los injustos. Vino a morir por los injustos. Por los pecados, perdón, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
¿Qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo para que nos diera la salvación por medio de su muerte? Y por medio de su muerte recibir el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, solamente le doy este consejo. No nos apartemos de Dios. No nos alejemos de Dios. Porque nosotros somos los que nos alejamos. Dios no se aleja de nosotros. Pero nosotros sí nos podemos alejar, haciendo caso omiso de lo que dice su santa y bendita palabra. Lo que pasó en los días de Noé son similares a los de estos días, pero aquí tenemos una promesa para todos los que creen. El perdón de los pecados y Él nos llevará a su divina presencia, cuando Él lo decida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, le damos las gracias. En esta mañana, mi Señor, que nos da la bendición de escuchar su santa y bendita palabra, Padre. Gracias porque usted vino para morir y hoy nosotros hemos obtenido el perdón de los pecados. Usted nos ha hecho nuevas criaturas y estamos aquí, Padre, solamente para decir, sí, Señor, lo que usted nos ordene. Usted es nuestro Señor y nosotros solamente estamos para obedecerle. Derrama de sus bendiciones sobre su pueblo, sobre sus hijos, hermanos que están pasando por algunas enfermedades, hermanas que también están pasando por algunas enfermedades. Oramos para que usted siga teniendo misericordia de ellos y oramos también para que les dé la sanidad física y que ya para estén sanados espiritualmente y que sea solamente usted el centro total de estas vidas que fueron compradas con su preciosa sangre. Le damos las gracias en esta mañana una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos y hermanas. Primeramente Dios, el próximo domingo ya estamos en el primer domingo del año 21 y vamos a empezar a dar gracias al Señor porque nos da la bendición para llegar al año 21. Esperemos en el Señor que así sea. Y si no, como ya se dijo, que Él haga su santa y bendita voluntad en nosotros. Que Dios les bendiga.